y después lo vieron en termodinámica, seguro. Bueno, el problema que tienen es que están frente a dos ex alumnos. Entonces, nosotros sabemos por dónde han pasado ustedes. Bueno, calor por convección. ¿Cuándo nosotros hablamos de este mecanismo de transferencia? Normalmente es un mecanismo de transferencia que se da en los fluidos. ¿De qué estoy hablando? De líquidos y de gases. ¿Qué pasa cuando la materia está al estado líquido o está al estado gaseoso? Digamos, las moléculas se mueven en forma errante de un lado para el otro. Y esto hace que si hay partículas que están más calientes, en este movimiento se ponen en contacto con las moléculas que están más frías y le van transfiriendo calor. Normalmente esto genera una corriente que se llama corriente convectiva, que puede ser natural o puede ser forzada. Normalmente, si naturalmente dejamos que un fluido caliente y otro frío se pongan en contacto, naturalmente las moléculas más frías y calientes se van a ir moviendo, se van a ir poniendo en contacto, se van a ir transfiriendo calor hasta que lleguen, digamos, a una estabilidad térmica. O sea, todos adquieran en un sistema aislado, en un determinado instante, todas van a tomar la misma temperatura y vamos a llegar a un estado, digamos, a un estado en el que todos tienen la misma temperatura y bueno, ahí se acabó el movimiento, digamos. Pero mientras esto ocurre, se van produciendo estos movimientos convectivos de tal manera de que las más calientes le transfieren calor a las más frías. Y de esta manera se transfiere calor por convección. Acá les quiero aclarar algo. Siempre, cuando yo les pregunto, cuando les preguntamos esto, todos empiezan por el cuartito que lo leen en el diario, en el libro. Sigo con la economía. ¿Qué dice? Resulta que si yo tengo un fluido, desde la pared caliente le transfieren calor, entonces medio como que para que haga transferencia de calor por convección tiene que haber una pared. En realidad, sí, tiene que haber una pared caliente para que le transfiera calor al fluido, si no, no hay forma. El fluido no tiene forma, entonces no tenemos forma de tenerlo. Bueno, no lo podemos tener en la mano, se nos va a caer. Tienen que tener, cualquier fluido toma la forma del recipiente que lo contiene. Por supuesto, si tengo que calentar ese fluido, le voy a tener que transferir a través de las paredes. Pero la transferencia de calor del fluido a través de la pared del recipiente que lo contiene tiene otro mecanismo. ¿Cuál es? El mecanismo de transferencia de calor por convección se genera entre moléculas que están fluidas, digamos, que son del fluido, tanto sea líquido como gaseoso. Entonces, cuando las moléculas calientes del fluido se ponen en contacto con las moléculas frías en este movimiento errante, ahí estamos teniendo el mecanismo de transferencia por convección. El otro es una combinación con, digamos, la transferencia de calor por conducción. Pero el mecanismo puro de transferencia de convección se da entre las distintas moléculas que están a distintas temperaturas. Como dice ahí, o como he querido mostrarles, la convección se puede dar naturalmente o se puede dar forzada. Si yo un fluido lo meto con una bomba, un fluido frío lo meto con una bomba y genera un movimiento forzado, lógicamente que digamos, la transferencia de calor por convección va a ser lo que se denomina forzada. Y normalmente es lo que se da en la industria porque la velocidad de transferencia es mucho más grande. Bien, entonces, supongamos nuestro viejo, bueno, vamos a hacer más rápido, nuestro viejo esquemita, como ven no tengo mucha paciencia, entonces no,
Yo se lo explico. Supongamos que tenemos dos fluidos que están, uno frío, otro caliente, a través de una pared. Ahí que vamos a ver. Vamos a ver que se produce una transferencia de calor desde el seno del fluido caliente al seno del fluido frío, a través de una pared que lo separa el fluido caliente y el fluido frío. Si yo quiero representar con un modelo matemático esa transferencia, vuelvo a mi viejo amigo y querido amigo Don Fourier y lo puedo representar sin ningún tipo de problema. Yo digo que el área perpendicular al flujo de calor por el potencial que se produce entre el seno del fluido y quién, y la temperatura de la pared, digamos, sobre la resistencia que genera esa capa de fluido, va a ser igual al calor transferido por esa capa de fluido caliente que está transfiriendo calor hacia la otra cara de la pared donde está el fluido frío. Y lo mismo, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la cantidad de calor que está recibiendo el fluido frío va a ser igual al área perpendicular al flujo por donde está pasando ese calor por la variación de temperatura entre la pared que está tocando el flujo y el seno del flujo frío, ese delta T sobre la resistencia que produce ese espesor de fluido a la transferencia de calor. Y yo puedo decir que esos dos calores, tanto el que se dio el fluido caliente como el que absorbió el fluido frío, son iguales. ¿En qué estado? En un estado estacionario. La cantidad de calor que transfieren se mantiene constante. Entonces, fíjense, ahí tienen a Don Fourier digamos, expresado de la misma manera. Y también puedo decir, sin ningún tipo de problema y sin ningún temor a no equivocarme, que yo puedo decir que la inversa de la resistencia, en este caso, que ofrece el fluido a la transferencia de calor, es igual, digamos, a un coeficiente de transferencia de calor que llamamos H. Estos H son los coeficientes peliculares de transferencia de calor por convección, en un caso del fluido caliente y en otro caso del fluido frío. ¿Sí? Hasta acá, fíjense, hemos usado exactamente los mismos conceptos. Los mismos conceptos que usamos en el calor de transferencia de calor por conducción. Si ustedes se ponen un poco hacia atrás, se fijan, son los mismos conceptos que han usado cuando estudiaron la parte eléctrica, cuando calcularon la intensidad de corriente, cuando usaron la diferencia potencial, cuando usaron la resistencia eléctrica. Es exactamente el mismo modelo, ¿sí o no? ¿Sí o no? El mismo modelo. Es el coeficiente pelicular de transferencia de calor, en el caso del fluido caliente y en el caso del fluido frío. ¿Sí? Sí, es la temperatura que hay en la molécula que está contra la pared y la temperatura que está en el centro. No hay conducción, por eso es todo. Entre este y este, y entre este y este. ¿Sí? ¿Lo vieron eso? ¿Estaban tomándome también la pared? ¿Quién estaba tomando la pared? Sin miedo, levante la mano. No, la pared no. Lo que pasa es, ¿para qué usamos ahí la pared? Para separar, porque ¿cómo hacemos para tener fluido? ¿Quién tiene fluido caliente? Y el fluido frío y lo dejamos en que se pongan en contacto. No tenemos forma. Lo tenemos que tener en un tarro.
¿no es cierto? Y lo metemos dentro de otro tarro más grande, donde está el fluido más caliente. Baño María se llama eso, ¿o no? ¿Sí? Ahí lo tienen, baño María. Acá está el guiso, que estaba frío, y acá afuera está el agua hirviendo para calentar el guiso que lo teníamos caliente. Lo ponemos ahí adentro, en una olla más grande, a baño María. ¿O no? ¿Sí? Bueno, entonces, la cantidad de calor que se está transfiriendo en el agua hirviendo genera un perfil de temperatura como este. Ahora ya no es más recto, justamente da una parábola, la vamos a ver, no está muy bien dibujada, pero que es la variación de temperatura, ya no es más lineal como en el caso de la transferencia de calor por conducción, entre el centro del fluido y las paredes que están contra la pared, que lógicamente consideramos que la temperatura de la pared. ¿Sí? Una pregunta, ¿y qué tipo de transferencia tendríamos entre un cubo de hielo y agua, por ejemplo? ¿Entre un cubo de hielo y agua? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Ahí, no sé. Ahí no sé, no es. Meto un cubo de hielo al agua caliente. ¿Cómo? Meto un cubo de hielo al agua caliente. Que no hay pared. Vamos a meter un cubo de hielo. Usted dice que tenemos esto. Tenemos un cubito de hielo. Y acá tenemos el agua. Temperatura 100 grados. Y acá la temperatura 0 grados. No le pongas 100 grados, ponele 60. No, pero me ha pedido el agua ahí a temperatura. Está hirviendo el agua. Pero bueno, lo tenemos hirviendo. ¿Sí? Están saliendo los vaporcitos por acá. Bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué tipo de transferencia tenemos? ¿Entre qué y qué? Entre la pared, el hielo y el agua tendría conducción, dentro del agua tendría convección. A ver, vamos a empezar a sacar. Por eso, a ver, ¿entre qué y qué? Es muy importante. A ver, la pregunta no es capciosa. Usted, ¿entre qué y qué usted quiere saber? Pero el cubo, supongamos que el cubo sea tan grande como esta casa y que estemos en una pileta tan grande como la facultad. Nosotros estamos acá dentro del cubo de hielo. ¿Entre qué quiere usted? ¿Entre qué punto y qué punto? O sea, entre la pared y todo lo afuera que está en el agua. ¿Sí? Bien, entonces usted me está pidiendo un proceso de transferencia entre este punto, ¿no es cierto? Y esto que está acá. ¿Qué sé yo? Cualquier punto del agua que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si agrandamos ese pedacito, ¿sí? Vamos a tener, ahí vamos a tener 0 grados, ¿sí? Y acá vamos a tener, ¿no es cierto?, 100 grados. Lo que usted tiene que darse cuenta que esto es una porción infinitesimal acá adentro, ¿sí? Siempre en una pequeña distancia en donde siempre se produce esto. Entonces, lo que usted tiene acá, ¿por qué si la pongo a 100 grados rápidamente desaparece el hielo? Porque esto me genera un tremendo calor. Perdón. Disculpe. Así. Acá tengo esto. Tengo una tremenda sesión de calor desde el agua hirviendo. Fíjense el delta T que tiene acá, con respecto al hielo. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo todo este calor, se mueve por convección. Cuando el calor llega a este punto, dentro del hielo, el calor se mueve por conducción, acá adentro. Y entre la parte de afuera, entre la pared del hielo y la parte exterior, se mueve de vuelta por convección. O sea, los movimientos convectivos se van a dar de la pared del hielo hacia acá adentro.
Acá, como estamos en este estado, y supongamos que estamos justo a la temperatura de fusión, supónganse que el hielo se mantiene adentro a la misma temperatura. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? Y que evidentemente esta sección de calor va a ser tan grande que va a empezar a hacer que la temperatura de las paredes suba y empiecen a comerse. Y eso es lo que pasa. Por eso que cada vez el hielo usted lo ve más chiquito. El área esa que va variando. Y va variando el área, obviamente. ¿Cómo? Si es a baño María, no, esto no es un baño María, esto es un baño directo. Este no es María bañándose, esto es, digamos, un cubo de hielo que está en el agua, es otra cosa. En el caso que usted me está, a mí me están preguntando esto acá. En el caso que usted está preguntando es otra cosa. El caso que usted está preguntando es: vamos a hacerlo con una pared. En el caso que usted está preguntando es esto. Yo acá voy a tener entrega de calor por convección desde el seno, y ya lo vamos a ver, desde el seno del fluido caliente hacia la pared. Luego acá voy a tener una pequeña variación de temperatura entre las dos caras de la pared, y luego acá voy a tener una variación de temperatura hasta el seno del fluido frío que está acá adentro. Entonces, acá voy a tener una transferencia de calor combinada. Convección, conducción acá en la pared y convección de vuelta en el seno de otro fluido. Eso ya lo vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Pero por eso es que yo acá, si ustedes miran las temperaturas que he tomado, eso es lo que ustedes tienen que ver. Estas temperaturas son entre el seno del fluido caliente y la temperatura sobre la pared del sólido. O sea, todo esto está confluido. Digamos, este espesor es de fluido que está transfiriendo el calor. Esta otra igualdad se da entre este gradiente, la temperatura fría del fluido frío, y la temperatura máxima a la que puede estar el fluido frío sobre la pared del sólido. ¿Estamos de acuerdo? Y la resistencia la produce digamos, este espesor de fluido por donde está transfiriéndose el calor. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que aprender? Primero, ya que estamos, vamos avanzando en conocimiento, o vamos viendo cosas que usted ha visto, y es importante recalcar. El calor por conducción, el calor en estado estacionario, desde un cuerpo frío a un cuerpo caliente, se mantiene constante a lo largo de todo el proceso de transferencia. Pase por donde pase. Quiere decir entonces que el calor que pierde el fluido caliente es el mismo calor que pasa por el sólido, es el mismo calor que absorbe el frío. Por eso es que yo puedo plantear esta igualdad. Entonces quiere decir que yo puedo calcular el calor. El calor, si yo tengo los datos del gradiente del fluido caliente, puedo calcular el calor que estoy pasando hacia el fluido frío. Puedo calcular ese mismo calor teniendo los datos de la variación de temperatura del fluido frío. Es el mismo calor. Puedo calcular ese calor teniendo el coeficiente de conductividad térmica de este sólido y teniendo la variación de temperatura de las dos paredes, la caliente y la fría, es la misma cantidad de calor, porque estoy en un estado estacionario, es la misma cantidad de calor. Puedo calcular este mismo calor, y ya lo vamos a ver, vamos adelantando, lo estamos adelantando. Si yo conozco la temperatura del seno del fluido caliente y el seno del fluido frío,
siempre y cuando conozca todas las resistencias. O sea, conozca la inversa de HI, conozca la inversa de K, conozca la inversa de H sub 0 y la sume. ¿No habíamos visto que la resistencia total es la suma de todas las resistencias? Y entonces ahí sí, yo puedo calcular la cantidad de calor considerando el gradiente total. O sea, esto ya anótenlo. En el estado estacionario, cuando yo quiero calcular el calor, el potencial y la resistencia tienen que estar relacionados. Si yo estoy calculando el potencial, estoy calculando la cantidad de calor y conozco el potencial, la diferencia de potencial en el fluido frío, tengo que conocer la resistencia al calor en el fluido frío. Si yo conozco la diferencia de potencial en el fluido caliente, tengo que conocer la resistencia en el fluido caliente. Si conozco las temperaturas frías y calientes, puedo calcular la cantidad de calor si conozco todas las resistencias. La resistencia al fluido frío, la resistencia de la pared y la resistencia de la pared caliente. Y la resistencia al fluido caliente. ¿Estamos de acuerdo? Pero la cantidad de calor es el mismo. Por eso es que acá tengo una igualdad. Fíjense, ¿qué es lo que digo? Yo digo que la cantidad de calor que pasa por el fluido caliente es igual a la cantidad de calor que pasa por el fluido frío. Y por eso que hago una igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que acá me usa resistencia, ¿qué uso? H. ¿Qué es lo que es H? Coeficiente pelicular de transferencia de calor por convección del fluido caliente y del fluido frío. Teóricamente, en el caso esto de una pared, estas áreas incluso como son iguales. ¿Estamos de acuerdo?